Como habíamos también hablado y resumiendo, nosotros dijimos, bueno, una vez que nos han ligado todas estas cosas, tenemos lo del arraigo, el arraigo familiar, el arraigo laboral, el arraigo social, el arraigo por formación, y también comentábamos que hasta los momentos hay muchas létricas pequeñas y que hay una serie de consideraciones que en la práctica empiezan a anexarse y complementan todo lo que es la modificación de artículos. Hay que esperar que se den una serie de sentencias para poder, en todo caso, nosotros tener una seguridad de lo que está pasando. Sobre todo podemos hablar de lo que es el arraigo laboral y el arraigo también por formación. Todos los tipos de arraigo. Entonces nosotros vamos a hacer un comentario aquí también que va a lugar, vamos a hablar en sentido positivo porque estamos hablando de denegaciones, pero aquí voy a colocar un caso. Déjenme buscarlo aquí, estoy buscando en el móvil, ok, y vamos a pasearlo, vamos a colocar aquí la dirección, estamos aquí, y dice lo siguiente: la justicia concede, vamos a verlo aquí con más grandecito, ok, vamos a esperar que está respondiendo, estoy con internet, dice, la justicia concede por primera vez la residencia por arraigo a una autónoma. Entonces, bueno, ya esto es una buena noticia, pues nosotros habíamos hablado que la persona tiene que haber trabajado legalmente durante 6 meses. Entonces, voy a leer y dice lo siguiente: hasta la entrada en vigor de la reforma de la ley de extranjería en el mes de agosto, este derecho solo se le otorgaba a los trabajadores por cuenta propia. El juzgado en lo contencioso administrativo número 5 de Granada ha reconocido el derecho de una trabajadora autónoma extranjera a obtener una autorización de residencia temporal por arraigo laboral. Se trata de una resolución pionera en nuestro país, donde hasta la reforma del reglamento de la ley de extranjería, que entró en vigor el 16 de agosto del 2022, este derecho únicamente contemplaba la figura del trabajador por cuenta ajena. La sentencia del 20 de octubre del 2022 aplica por primera vez sobre las modificaciones introducidas en el Real Decreto del 26 de julio, por el que se modifica el reglamento de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España. Una reforma que, entre otras muchas novedades, hablamos de ese abanico que está ahí, permite a los trabajadores por cuenta propia solicitar un arraigo laboral y hasta ahora les resultaba inaccesible. Con el refuerzo de la migración regular como principal objetivo, esta reforma pretende modificar ciertos aspectos de la ley para facilitar que los trabajadores extranjeros puedan acceder al mercado laboral español. Antes de su inclusión en la figura del arraigo laboral existía una evidente discriminación hacia los trabajadores autónomos. En este caso, un especialista en este tipo de litigio dice que concretamente la nueva redacción del artículo 124 del citado reglamento establece que podrán obtener la autorización de residencia por razones de arraigo laboral los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de 2 años, siempre que carezcan de antecedentes penales en España y en su país de origen, o en los países en que hayan residido durante los últimos 5 años, que demuestren la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a 6 meses y que se encuentren en situación de irregularidad en el momento de la solicitud. Asimismo, y aquí reside el quid de la cuestión, la reforma incorpora un requisito temporal también para la categoría del trabajador autónomo o por cuenta ajena, que deberá haber llevado a cabo una actividad continuada de al menos los 6 meses. La nueva ley solventa así una injusticia y equilibra los derechos de los trabajadores extranjeros, afirma un señor llamado Delgado, especialista en este tipo de temas. En el caso que nos ocupa, la reclamante presentó
una solicitud de autorización de residencia por razones de arraigo laboral y dicha solicitud fue presentada antes de la entrada en vigor de la nueva norma, por la que la subdelegación del gobierno en Granada denegó la autorización al no reunir la mujer los requisitos exigidos por la regulación. Lo que hablamos, el citado artículo 124, que condiciona la condición de arraigo laboral a aquellos extranjeros que demuestren, entre otros requisitos, la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a los 6 meses. Aunque la mujer cumplía holgadamente con el requisito temporal, ya que demostró haber trabajado durante 3 años, 8 meses y 4 días, la controversia radicaba en la ausencia en el sentido estricto de relaciones laborales, ya que este trabajo se llevó a cabo bajo el régimen de autónomo. La negativa a la solicitud del permiso de residencia dio lugar a la presentación de un recurso contencioso administrativo contra la resolución. En este caso, la recurrente centró su argumentación de 2 alegaciones. Primero, que la normativa no diferencia entre tipos de relación laboral y segundo, que realmente ha estado trabajando como autónoma y así ha quedado acreditado en su fe de vida laboral. Finalmente, el juez ha reconocido que el trabajo por cuenta propia ya sí se contempla en la nueva redacción dada en el artículo 124 por el Real Decreto que modifica el reglamento de la Ley de Extranjería y no ha sido tenido en cuenta su resolución por la subdelegación del gobierno donde se hizo la demanda. De este modo, se aplica lo establecido en la disposición transitoria segundo del Real Decreto mencionado, que sostiene que las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto se tramitarán y resolverán conforme a la normativa vigente en la fecha de su presentación, salvo que la normativa vigente en el momento de presentación sea menos favorable para el interesado o la interesada que solicite la aplicación de lo dispuesto en este real artículo. Entonces, aquí vemos que esta sentencia pues favorable en este caso que nos ocupa y estamos hablando pues de arraigo laboral. Entonces ya se están dando ese tipo de sentencias, este es un tipo de ejemplo y van a continuar porque hay muchísimas sentencias. Ojo, hay que presentarla en el tiempo especificado. Hay mucha gente que ha cumplido con algunos requisitos, pero la está presentando antes de tener los 2 años de residencia continua en España y las resoluciones son denegadas. Aquí tenemos lo que habíamos comentado, que se concede la primera residencia por arraigo a una autónoma. Como habíamos comentado, en esta parte vamos a tener como especie de un resumen y una serie de relatos que vienen de la realidad, con documentos y son experiencias que han tenido algunos compañeros. Y algunas de las cosas también que vamos a decir son una serie de tips que vamos a dar que son importantes para la venida aquí en España o la estadía aquí en España. Vamos a comenzar con un documento de una persona que le tenemos tachado el nombre, que le fue denegado el asilo y la protección subsidiaria. Aquí cumplieron con todo el proceso de hacer lo que llamamos nosotros las reposiciones. Se fue a la primera reposición que tiene un mes para hacerlo y se fue también a una segunda, ya otro recurso, un recurso administrativo y duró los 2 meses. Podemos notar que hay una parte que dice que 15 días que le están diciendo a la persona que como fue denegado su solicitud, tiene 15 días para abandonar el país, pero como lo recalcamos, no necesariamente la persona se tiene que ir a los 15 días. Hay otra serie de recursos que puede ejecutar. También lo vamos a recalcar, no es que van a agarrar un autobús y te van a buscar a tu casa, que tienes una orden y todo eso también lleva su proceso. También estamos comentando que a la hora de redactar en los expedientes tenemos entonces que tener un orden. Yo voy a buscar un ejemplo por aquí, lo voy a leer. Aquí estoy leyendo de una persona
que solicitó la protección internacional. Y como dijimos, hay muchos ejemplos. La persona comenzó dando su nombre, su domicilio, todos los datos principales y habla sobre el petitorio. Ese es su primer punto, en una forma muy ordenada. Dice: con el debido respeto solicito se me conceda asilo político por tolerancia humanitaria, admitiéndome dentro de su territorio por existir un caso de urgencia y por el tiempo estrictamente indispensable para que se garantice mi seguridad y libertad personal. Luego da otra serie de detalles y se va directamente a lo que es la parte de lo que le sucedió y, como dijimos, lo narró en una forma cronológica. Pues esos detalles los vamos a comentar con otro ejemplo de una persona que me remitió. Voy a utilizar esta vez el móvil. Compañero venezolano, es PDVSA de la industria petrolera, de la gente que fue votada en Venezuela de PDVSA, y me narra lo siguiente. Esto ocurrió en la policía de Tarragona. El relato se hace tipo cuento, bajo una narrativa en forma cronológica, donde explicaba los problemas que hemos tenido como familia perseguida por el gobierno de Venezuela desde el año 2002 hasta esta fecha, con pruebas por escrito, y manda una serie de links en Word. Se imprimieron 2 copias del relato, se llevó también un pendrive con las pruebas, porque eran muchas, y se entregaron tanto las pruebas como en físico como en un pendrive. Y comenta que son documentos que pueden ser chequeados de ser necesario. Una de las recomendaciones que hace es no hablar en exceso. Las preguntas que te van a hacer, que son preguntas básicas, tú respondes lo que te están preguntando: el nombre de la madre, el nombre del padre, el nombre de los hijos, fecha de nacimiento y lugar donde nacieron. Nunca hay preguntas raras. Llegamos casi 3/4 de hora antes. Esto es importante, la cuestión de la puntualidad. Y fíjense, llegaron 3/4 de hora antes y los pasaron de inmediato, antes de la hora que estaba previsto. Estamos hablando de Tarragona, donde la población está muy cerca de Barcelona. Bueno, muy cerca de Barcelona, está como una hora de Barcelona, pero es una ciudad pequeña. Entonces nos pasaron de inmediato. La recepción la hizo un agente de la policía de civil, quien nos llevó a mí y a mi esposa a un cuarto donde presentamos nuestros documentos. Estábamos asustados, pero sin que se notara. Comenzó a leer el relato, ambos muy similares. Mientras ella leía, apareció un policía vestido también de civil y nos tomaron las huellas. Primero a mí y luego a mi esposa. Una vez hecho esto, me invitó a salir y se quedó sola con mi esposa por casi hora y media. Me preocupé un poco porque por el tiempo que había pasado, no sabía qué estaba pasando. Entonces, muchas veces uno piensa en lo peor. Al salir nos cruzamos, pero no pudimos decirnos mucho. Pero ella venía sonriente, lo que me tranquilizó un poco. La señora policía me pidió pasar y me indicó procediera a pasar a la computadora donde estaba el resumen del relato, porque el relato era muy largo. También me preguntó si era similar al de mi esposa. Le indiqué que el relato principal era mío, pero igual no importaba, porque allí me di cuenta de por qué había tardado tanto tiempo mi esposa. Y se fue haciendo un relato resumido. Por cierto, la señora policía resaltó lo más importante y fue muy bien hecho. Por eso que nosotros comentábamos que en este caso los funcionarios tienen el deber de ayudarnos, como lo hicieron con estos amigos. Hicimos unos cambios referentes a mi nombre, sacó todas las copias de mi pasaporte, imprimió y firmamos. En media hora ya él estaba listo. El relato resumido lo firmamos los dos. Ella se quedó con una copia del relato y el pendrive con las 2 historias. No era necesario hacer más de una copia del relato por persona, pero sin embargo sí nos hizo la
que era necesario lo del pendrive por persona, porque en nuestro caso, bueno, aunque fueran esposos, era necesario tener el relato. Pero sin embargo se hizo un solo expediente grapando los dos juntos. Como hicimos todo esto en Tarragona y vivimos en Barcelona, al no encontrar cita, la señora policía nos informó que esto se envía a Madrid. Nos explicó lo de las fechas, también nos dijo que en nuestro caso se llevará luego a Barcelona, o sea, lo cambiaron para Barcelona, eso también es una ventaja. Y no tendríamos que volver otra vez a Tarragona. Todos los papeles, como dijimos, van a Madrid. Y bueno, al último me dice que espero que este relato ayude como ejemplo. Y lo que me acotó que dice, por cierto, vi un cartel no visto anteriormente, que donde dice no se aceptarán casos de ciudadanos empadronados de otros sitios diferentes a Tarragona. Entonces, bueno, esto es importante porque sabemos que con el problema de las citas mucha gente se va a otras ciudades y en algunos casos, como es este, les pidieron el empadronamiento. Pues, entonces eso es lo que nos decimos, si nosotros tenemos gente amiga o algún ente que nos pueda dar el empadronamiento, pues el proceso sigue ahí, pero fíjense la suerte que tuvieron ellos de que ese proceso lo cambiaron. Entonces, bueno, estos son dos relatos importantes. Ahora, dentro de todo esto, yo voy a leer aquí otro expediente, lo voy a utilizar también a través del móvil, ¿no? Aquí también fue una petición de una venezolana que le fue denegado el asilo, pero se le dio protección. Entonces, aquí inicialmente, esto es la contestación del Ministerio del Interior y hablan aquí hablan de los antecedentes de hecho, como fue introducida la información, y dice, dentro de todo voy a omitir algunos párrafos, pero una vez finalizada la instrucción del expediente, este ha sido elevado al estudio de la Comisión Interministerial del Asilo y Refugio, que propuso denegar la concesión del derecho de asilo y protección subsidiaria al interesada y autorizar su permanencia en España conforme a lo previsto en el artículo 37 del 30 de octubre por razones de protección internacional. Sigo por aquí enviando algunas cosas y dice lo siguiente: la información consultada para el análisis y el estudio de la presente petición es la que se relaciona a continuación. Entonces ellos consultaron a una serie de documentos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con documentos de ACNUR, documentos de derechos humanos. Aquí en todo este documento está la narración de lo que pasa en Venezuela. Por eso nosotros también decimos que en el relato es personal, es de lo que le está pasando a la persona, porque ellos conocen toda la situación y así lo están demostrando en este documento de contestación. Otro párrafo que me voy a permitir leer dice aquí: según la información consultada para el análisis de la solicitud de la ciudadana de Venezuela, comenta que Venezuela se encuentra inmersa en una situación convulsa en la que concurren simultáneamente múltiples crisis desde el punto de vista económico, social y humanitario, afectando de forma aguda y conjunta a todos los ámbitos, según señala la Organización de los Estados Americanos, OEA, en el informe aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 31 de diciembre de 2017 sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Y dice que un nuevo giro en el escenario venezolano se produjo el 10 de enero del 19, cuando el presidente de la Asamblea Nacional tomó posesión y se desconoció a el gobierno que estaba en ese momento, que era el gobierno de Maduro. Estamos hablando de cerca de 2018-2019. Seguimos aquí saltando párrafos y dice: del análisis individualizado de la solicitud se desprende que el motivo principal por el que sale de su país es el temor de ser perseguido por su condición de oposición política. Teniendo en cuenta la información del país de origen, en Venezuela cualquier ciudadano puede ser considerado como opositor
por participar en manifestaciones contra el gobierno, por simpatizar o militar en un partido de la oposición, realizar actuaciones que denuncien las políticas actuales del gobierno o por no acudir a las convocatorias de apoyo del gobierno actual en Venezuela. Sin embargo, no por ello cualquier persona que sea percibida como opositora es, por el mero hecho de serlo, objeto de persecución susceptible de protección internacional con independencia de sus circunstancias personales, tales como su perfil político, profesión, entorno social, activismo o visibilidad pública, etc. Y dice, Venezuela se encuentra actualmente inmersa en un clima de confrontación política muy polarizada, por el que no estar de acuerdo con la idea del gobierno sitúa a los ciudadanos venezolanos en ese gran contingente de los llamados opositores. Sin embargo, el hecho de ser considerado no afín a las políticas gubernamentales, militar en un partido de la oposición, acudir a movilizaciones contrarias al gobierno, etc., no necesariamente implica que las autoridades venezolanas movilicen recursos públicos coactivos con el objeto de perseguir a la persona solicitante y por tal motivo, en los términos establecidos por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada en Ginebra el 28 de julio de 1951, consideramos que el presente caso de la documentación y alegaciones obrantes en el expediente se desprende que no existen indicios suficientes respecto al perfil de la persona solicitante que fundamenta un temor objetivo de ser potencialmente perseguida como consecuencia de sus opiniones políticas. En consecuencia, no concurren los supuestos y por lo tanto se deniega el reconocimiento de estatus de refugiado. Después, al final dice, sin embargo, teniendo en cuenta las circunstancias sociales y económicas en conexión con la solicitud y las condiciones específicas del país de origen, se aprecian razonablemente grandes dificultades para acceder a la alimentación, medicamentos o vivienda en caso de retorno. De este modo, el contexto general de inseguridad en el país de origen no sería compatible con el disfrute de los derechos inherentes de la persona que formula la solicitud, y ya que se considera que su situación personal resulta gravemente empeorada por el retorno, lo que justifica la aplicación de medidas humanitarias de protección. Y entonces, en este caso, la resolución ya final dice: denegar el derecho de asilo, así como la protección subsidiaria, y autorizar su residencia en España por razones de protección internacional de carácter humanitario. Y esto es lo que dicen, pues, al final de cuentas. Y un comentario que nosotros podemos decir, bueno, mire, que realmente hay que tener muy bien sustentado lo que es la parte de el expediente para la cuestión de asilo, y veamos que todas las razones que se dieron no entraron en las 7 causas que dimos, o sea, no consideraron que la persona era perseguida política. Sin embargo, ahí sí hubo razones humanitarias por la misma situación del país. Y aclaramos que esto sucedió hace varios años y que en la actualidad del 2022, donde nosotros sabemos que las condiciones incluso han empeorado, pero por esa falsa burbuja de que todo está bien, pues vienen toda esta serie de denegaciones. Nosotros habíamos hablado que tenemos el Catálogo Nacional de Calificaciones Profesionales. En el Catálogo Nacional de Calificaciones Profesionales, ahí están, para el caso de lo que es los estudios por formación, que es importante que nosotros conozcamos, pues, lo que es ese catálogo. El catálogo Nacional de Calificaciones Profesionales está repartido en lo que son 26 familias, y de esas 26 familias, hasta los momentos, lo que ha salido, dijimos que ese catálogo fue ampliado, y vamos a dar algunas cosas que se podrían tomar en cuenta.
a la hora de decir, bueno, yo quiero prepararme en esto. Y una de las cosas que se dice son las actividades físicas y deportivas, que lo habíamos mencionado, la administración y gestión agraria, estoy leyendo también aquí en el móvil, las artes gráficas, comercio y marketing, edificación y obra civil, electricidad y electrónica, fabricación mecánica, hostelería y turismo, imagen personal, imagen y sonido, industrias alimentarias, industrias extractivas, instalación y mantenimiento. Vamos a continuar por aquí. Turismo, que es importante, mantenimiento relacionado con la madera, muebles, corcho, marítimo, pesquera, química, seguridad y medio ambiente. Pues estos son parte de los requisitos que se están teniendo en cuenta ahora en España sobre lo que se recomienda que la persona entonces se forme en cualquiera de estas, lo que llaman las familias. De esta manera, a culminar sus estudios, puede entonces pasar a el régimen de extranjería y solicitar a través de titulación la residencia temporal por formación, por arraigo por formación. Entonces esto es también importante. Y otra serie de cosas ya para irnos a finalizar, una de las que nosotros recomendamos, pero recomendamos bastante, es que cuando se llegue aquí a España, bueno, el padrón es importantísimo, tener el padrón porque sí sé dónde estoy viviendo y eso es importante que se haga apenas estar aquí, obtener su RIE, que es el número de identificación de extranjero. Estamos hablando que inicialmente, como dijimos, la gente pasa por los 3 meses de turismo, pero es importante que se vayan haciendo a una serie de actividades que nos permitan, ¿no?, en función de que si nos vamos a quedar, pues tener documentos que van a ser necesarios, o tener una cuenta bancaria es importantísimo. Anotarse en la seguridad social, aun si no estés trabajando, pero ya tienes el número de la seguridad social para poder obtener la tarjeta sanitaria. Activar el certificado digital, la firma digital, tener, si cuando se consiga un contrato de trabajo, pues que sea un contrato de trabajo con un ente que cumpla con todos los requisitos de impuestos y que esté realmente certificado para no tener después problemas a la hora de alegar, por ejemplo, los 6 meses de cotización y de haber trabajado. Venirse a España, venirse como un respaldo, yo digo un respaldo económico, porque vamos a estar claros, el proceso, en el caso de que vamos a pedir protección internacional, es un proceso que está largo. Está ahorita colapsado el sistema y pasa mucho tiempo en que den las citas y entonces ese tiempo que va pasando pues nos perjudica desde el punto de vista de que, bueno, si traemos ahorro lo estamos gastando. Entonces tenemos que ser precavidos ante este tipo de situación, independientemente como vengamos, porque sabemos que hay un tiempo en que, bueno, tenemos que vivir. Apostillar, los documentos apostillados, los certificados de matrimonio, los títulos de estudio, las partidas de nacimiento apostilladas, porque sabemos que, por ejemplo, después de que estamos aquí, que no hemos tenido ese tipo de documentos, entonces supongamos que ya tengamos el tiempo para la nacionalidad, que son los 2 años de residencia, y bueno, que tengamos el coche, no tengo la partida de nacimiento, que sabemos cómo está la situación en Venezuela para conseguir documentos, entonces es preferible venir con toda esa documentación y por supuesto informarse bien de la situación de España. Nosotros podemos decir en este momento que la situación en España, pues, en comparación con nuestros países, pues estamos en una situación muchísimo mejor, pero sabemos también que tenemos una guerra cerca, que hay problemas con la parte del suministro de electricidad, hay problemas con el suministro de gas, y entonces, bueno, todo eso tiene consecuencias económicas para muchísima gente. Bueno, si por casualidad nosotros llegamos a estar en una situación que, digamos, cónchale, no tengo o tengo muy poco
para mantener, pero si ya tenemos, por ejemplo, el caso de la residencia, aquí se puede optar, si estoy en una situación vulnerable, se puede optar por la solicitud de lo que es el ingreso mínimo vital, que es una ayuda mensual y que es complementada a través de lo que es la renta valenciana. Las dos son complementarias y bueno, tienen muchas personas que se accesan. Ojo, esto también es para personas que estén en proceso de vulnerabilidad y que lo demuestren para poder solicitar este tipo de ayuda. Importantísimo, una de las cosas que nosotros decimos aquí, nuestro signo, nuestra tarjeta sanitaria. Eso es bien importante porque eso es la parte que va a cubrir lo que es la seguridad desde el punto de vista de la atención médica. Ojo, después de la persona cubrir los 3 meses, ya con ese tiempo y el padrón puede hacer los trámites para hacer la solicitud y entonces tener al menos cubierto lo que es la parte de la seguridad. Estos son todo lo que queríamos comentar, o esto es todo lo que nosotros queríamos comentar con respecto a estos puntos y que se han tomado en cuenta, sobre todo para las personas que quieran venir, que tengan planes de venir, que sepan cuál es la situación completa, que sepan con lo que se va a conseguir. Esto lo decimos y lo vamos a volver a decir siempre porque es importante no llegar aquí. Mira, una de las cosas que no queremos porque, mira, ya lo hemos visto en otros países y aquí en España no lo hemos visto, pero no lo queremos ver a venezolanos en la calle pidiendo dinero o en esa situación de vulnerabilidad que verdaderamente pega en la sensibilidad humana. Entonces vamos a tener toda una serie de precauciones y vamos a venirnos a España si es que nos queremos venir con todo un panorama bien estudiado, sabiendo lo que nos espera y sabiendo que nos vamos a enfrentar a una serie de cosas, sobre todo también integrarse. Uno no va a perder sus raíces, no las pierde nunca, pero estamos en una sociedad donde hay costumbres, hay una serie de creencias y nosotros lo que venimos tenemos que integrarnos a esta y verán que una vez que estemos integrados se facilitan muchísimas cosas. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora a la parte ya de cierre de estas informaciones. Bueno, ya para finalizar, vamos a dejar alguna información, porque mucha gente nos dice a nosotros, o nos pide información de, mira, quién nos puede asesorar, hacia dónde podemos ir, y algunas de las cosas que requieren, pues, las personas que vienen a solicitar la protección internacional. En este caso, yo voy a dar alguna información de gente que sigo, son algunos abogados y algunos entes que están relacionados con la protección internacional, con la parte de extranjería. Y bueno, vamos a ver aquí qué información les tenemos. En principio, tenemos aquí al abogado Alejandro Escudero. Alejandro Escudero es venezolano y tiene mucha relación con un periodista que está de segundo, que es el periodista David Placer. David Placer escribió Los Brujos de Chávez, está aquí en España y hace muchos reportajes sobre los venezolanos y tiene una dupla con Alejandro. Entonces tienen muchísimos programas, pero bastante información sobre lo que es la situación de extranjería y la situación de asilo. Ellos van un poquito más allá y entonces también prestan su servicio a lo que es la parte de la nacionalidad. Por supuesto, como me voy a mencionar, esto es un bufete de abogados, pero ellos graban muchísima información, muchísimos live y la graban semanalmente. La gente puede meterse a través de internet, buscan su página, es Tu Abogado en Hispana,
y el otro caso es la página de David Placer, y ahí encuentran, pero una información variadísima que es bastante importante, y bueno, recomendamos que la usen. Por otro lado, tenemos aquí a tu abogado en Canarias. Tu abogado en Canarias también es una venezolana. Ella es Albania Ayarsun. Y Albania también tiene un programa junto con otros venezolanos. Y ese programa también es semanal y dan bastante información también sobre lo que es la situación de la protección internacional. Y bueno, es importante también seguirla porque recibimos también bastante información. Aquí, igual que Alejandro Escudero, también tienen su portal, su página web, y se puede consultar, meter y hacerle una serie de preguntas, y bueno, ya después la información detallada para el asesoramiento, pues es un arreglo que hacen entre ustedes y ellos, pero que la información que ellos pasan semanalmente es una información que está muy actualizada, y es importante entonces tener todo ese grupo de tips que nos dan semanalmente. Pero aquí tenemos otro abogado, este es un abogado de Ucrania, pero también tiene muchos años aquí y asesora, pero estamos hablando de diferentes nacionalidades, ¿no? El caso de Alejandro, el caso de Albania, ellos son venezolanos, y es lo mismo que David Plesar, pero en este caso, como dijimos, de Oleksiy Alexandrovich, bueno, el amigo que es abogado y también tramita todo lo referente a la parte de extranjería y el asesoramiento a lo que es la parte de la protección internacional. Y estamos hablando de que es un asesoramiento para cantidades de personas que vienen de diferentes partes del mundo. Y entonces, bueno, esa también es una información que los vemos en las redes, tiene su página web, utilizan Facebook, utilizan Instagram y utilizan incluso todo, también graban sus TikTok, que son espacios cortos donde dan la información. Ahora, nosotros recomendamos que la gente que está llegando a España y quiera un asesoramiento directo, por ejemplo, con ARNUR, para la gente que viene de diferentes países. Concreto, también tenemos a Elche Acoge. Lo digo Elche Acoge, bueno, yo estoy aquí en Elche, pero esta es una ONG que trabaja fundamentalmente con personas que vienen de Marruecos y otras nacionalidades, la parte africana. Sin embargo, recibe a latinos, o sea, recibiendo colombianos y todo. El asesoramiento que dan sus abogados es completamente gratis. Y tenemos el caso también de la Cruz Roja, como lo había mencionado anteriormente, hay un programa y una serie de charlas que se dan 2 veces a la semana. Una de las recomendaciones que nosotros hacemos es que es importante, sí, ir a la Cruz Roja, inscribirse en los programas, inscribirse en todo este tipo de charlas donde hay asesoramiento jurídico completamente gratis. Y otra de las cosas que habíamos mencionado también es, bueno, que para el asunto, sobre todo para el asunto de las citas y agarrar algún tipo de información, hay cantidades en Telegram, pero nosotros estamos metidos en mi primera cita, ¿no? Cita de asilo, y en ese grupo pues, se consigue toda una información que hemos mencionado anteriormente. Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso de venezolanos en Elche, pero también tenemos venezolanos en España, venezolanos en las diferentes regiones, venezolanos en Barcelona, y todos estos grupos los podemos buscar a través de internet. Entonces, muchísimos grupos y hay muchísima información, pero nosotros decimos que al tener esta información con las personas que nosotros le estamos pasando en este momento, el asesoramiento es bastante bueno. Conocemos también de bufetes de abogados colombianos y bufetes de abogados de gente del Perú, y cada quien entonces tomará su decisión de lo que le parezca mejor para la parte de su asesoramiento. Entonces, ya con esta información nos estamos despidiendo y espero que todo lo que hemos narrado, de que
como dijimos, íbamos de lo general a lo particular, le sirva para las personas, sobre todo las personas que quieren venir a España, que tengan una idea completa de la situación con la cual se van a encontrar. Yo quiero insistir mucho que es importante, y lo digo en todas las presentaciones, que mucha gente que ha venido para acá, que no tiene la información completa o no se ha asesorado bien, y también a veces con falsas premisas de lo que se va a encontrar aquí en España, y aquí le estamos dando la realidad, motivado porque, bueno, nosotros hemos pasado por la misma situación, y que, bueno, que es parte de nuestro grano de arena para todo lo que es nuestros compatriotas, todo lo que es la parte de los latinos y todo lo que son los refugiados, que mientras podamos nosotros entonces aportar algo, ahí estaremos. Así que muchísimas gracias, y espero pues que si hay algún tipo de preguntas, esto lo voy a montar en mi canal. Espero pues que haya una buena difusión. Muchísimas gracias nuevamente, y nos veremos en otra oportunidad.